Feliz año 2021. Espero que cumplas todos tus propósitos, que todas tus metas puedan tener un final feliz, pero recuerda que la vida no es cíclica. Recuerda que nada es igual y nada es idéntico. Vivimos en algo lineal, con un principio y con un fin, entonces sal y cumple lo que te propongas. No te falles a ti mismo. Te deseo un hermoso, bonito, precioso, grandioso 2021. Bueno, iba a hablar de algo polémico, pero polémico es porque rompe con lo tradicional y justo de eso quería hablar. Rompe con lo tradicional. Hasta la voz de filósofo, ¿no? ¿Qué quiero decir con romper con lo tradicional? Vivimos ya en una cultura, ¿no? Vivimos en algo que va desde más allá de 100 años, ¿no? Es una tradición de cultura, una cultura que se ha ido construyendo con las vivencias de diferentes generaciones y ahorita nosotros las personas vivas somos las que estamos siguiendo con esa construcción, pero tenemos que romper, no con la tradición, sino con lo que no enriquece, lo que daña nuestra tradición cultural. Pero vamos a ir más centrados, porque si queremos hablar de lo que le hace daño son mil y un cosas. Y yo no quiero hablar de mil y un cosas y me quiero centrar solo en una. Y vamos a hablar de dos cosas a muy grosso modo. Tal vez después le haga un episodio de podcast a cada uno, tal vez no, pero ahorita vamos a hablar sobre eso y cómo afecta a nuestra cultura. Uno, la cultura de la crítica. La crítica es un estilo, un modo de vivir. Porque somos humanos y la crítica es un mecanismo de defensa. Porque criticamos, como dice, lo que te choca, te checa. ¿Qué quiere decir esto? Si algo te enoja es porque algo te tocó una fibra sensible en ti, porque te ves reflejado en eso o te gustaría tener eso. Entonces vivimos en una cultura en la que es normal la crítica. Yo critico, es algo que no me gustaría hacer, es algo que te hace daño a ti mismo, pero estamos muy, muy, muy acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a sentarnos, hasta decirle a tu amiga, a tu novio, lo que sea, ya hace falta vivorear, ya hace falta echar el chisme. Sí, es muy, o sea, yo no estoy diciendo, ya deja de chismear, no, pero la crítica sí se puede evitar. Y eso es algo que tiene que ver con nuestra tradición, con nuestra cultura. Es muy padre criticar, porque con eso nos liberamos. O sea, por eso hasta se hace una necesidad criticar, porque con eso te liberas a ti mismo. Con eso creas como un alivio en ti de que ya los critiqué, ya no los envidio o ya no los odio, ¿no? Pero ¿cómo uno deja de criticar si es algo tan que es parte de él? ¿Qué qué puede qué puede porque debes de sustituir la crítica por algo que te llene, ¿no? Como lo hacía la crítica. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para sustituir la crítica? ¿Qué puedes hacer tú para dejar de hacerlo y no sentirte vacío? Pues exactamente de eso se trata. Por eso es difícil y por eso se trata de una construcción, primero una, destrucción y después una reconstrucción de ti mismo. En Twitter es como una terapia. La aplicación, en vez de poner redes sociales, pueden poner terapias, sin costo. A veces encuentras cosas muy importantes y una de ellas y son tweets que a veces los que más pegan son los que haces con menos esfuerzo, y encontré uno que decía: las personas que están más centradas en sí mismas, las personas que están metidas en su vida, pues son las que no critican, son las que menos critican. Y sí, por eso les digo, ¿cómo una persona puede dejar de criticar? ¿Cómo una persona puede dejar de ver la vida de otros y tener la necesidad, tener el impulso de hablar sobre ello de una mala manera? Porque, pues, no significa enmudecerte, sobre los demás, significa dejar de hacerte daño a ti mismo, porque, pues, una persona sí escucha una crítica, pero, pues, al siguiente día se le olvide, o tal vez trabaje en ella, o lo que sea, ¿no? Pero tú, al hacer la crítica, te estás dañando a ti mismo. Entonces, eso sería una de las cosas que tendríamos que romper con la tradicional. Eh,
Este no es un episodio teórico práctico en el que yo presento una teoría y les enseño a cómo cumplir, cómo dejar de hacerlo, cómo hacerlo, ¿no? Yo no soy ningún psicólogo, pero sí les puedo decir que lo puedes sustituir con algo llamado la autorrealización del uno mismo. ¿Y qué es esto de la autorrealización de uno mismo? Bueno, es en la que uno se observa a sí mismo. Ojo, antes de comenzar, hay muchos conceptos que utilizan este término de autorrealización, pero yo lo estoy usando para uno nuevo, entonces, por eso estoy dando el concepto nuevo. Entonces, ¿qué significa autorrealizarse a sí mismo? Significa observarse, significa ver qué es lo que realmente está haciéndote daño y significa destruirte. ¿Y qué es esto tan famoso que dicen, necesito reconstruirme a mí mismo? O sea, sí, pero ¿cómo le hago, güey? O sea, ¿cómo me reconstruyo, no? O sea, sé que hago cosas mal, pero ¿cómo le hago para ser como tú, el gurú de, de la calma? ¿Cómo le hago para ser esa persona? Reconstruirse es un acto en el que tú te puedes ver al espejo. No un espejo físico, vamos a verlo como un espejo espiritual, como un espejo que te refleje a ti mismo en un sentido espiritual. ¿Quién eres? ¿Qué te hace ser tú mismo? ¿Qué piensas tú cuando hablas de Rafael? ¿Qué crees que compone el nombre? No el nombre, el individuo, por esto en mi caso, el individuo de Rafael. ¿Qué compone a Rafael? ¿Qué lo hace ser el mismo? ¿Qué es lo que rompe con él? ¿Qué es lo que le hace daño a él? Y ahí es cuando tú empiezas a hacer esto, porque estás viendo un compuesto y lo estás destruyendo, lo estás haciendo en sus mínimas partes para así volverlo a construir, volver a armar el conjunto de Rafael sin las partes malas, esas, limpiarlas, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, vamos con el número 2. Querer nombrar, darle un nombre a todo. Y esto es algo que sí me molesta. Bueno, no es como que lo vea, me enoje y quiera mentar madres, pero es algo que se me hace como irónico. Esa es la palabra. Es algo irónico. Pero ¿qué quiero decir con nombrar todo? Bueno, se está dando mucho que cualquier cosa le quieren dar un nombre ya. Y esto es más que nada con respecto al género y a lo sexual. Nosotros como sociedad estábamos acostumbrados tradicionalmente al hombre y a la mujer, pero llegan nuevos pensamientos que te hablan de que no existen solamente dos géneros y que eso es una construcción que le está haciendo daño a la sociedad. Sí, 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 sí. O sea, yo estoy súper de acuerdo con eso. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que están cayendo en lo mismo. No solo hay 2 géneros, pero se ponen a nombrar muchos otros más, que acaba siendo lo mismo, encasillarte y formando un globo de estereotipos en el que vas a acabar cumpliendo una función social. ¿Cuál es el problema de esto? Como ya dije, caes en lo mismo, caes en el encasillamiento, caes en la formación de estereotipos y acaba siendo el mismo daño, que es, bueno, te encasillaste, te nombraste a ti de tal género, entonces ahora cumple con esas funciones sociales que se le otorgaron a ese género. Los géneros le hacen daño a la sociedad. Eso es lo tradicional. Lo tradicional es que estamos acostumbrados a los géneros porque con eso se nos facilita ver el mundo, porque tenemos lo que compone una sociedad que somos nosotros, los géneros y lo que tienen que hacer para la sociedad esos géneros. Eso es lo que le hace daño, porque nosotros ya denominamos a una persona una función. Y ese es el problema. Una persona debe de nacer y debe de existir. No debe de irse construyendo con esas falacias sociales que le hablan de que tú eres tal, tú eres un hombre, tú debes de hacer tal, mejor estudia derecho. Esas son los más comunes, ¿no? Pero eso le hace daño a una persona porque lo aleja de su personalidad, lo aleja de él mismo y nos acaba construyendo en una máquina.
nos acaba construyendo en un no, ni siquiera en una máquina, sería bueno en una máquina, un engrane para la máquina, que es la cultura, la sociedad. Eso es lo que le hace daño a las personas, que se les asigna una función y a huevo tienen que cumplirla, ¿no? Ese es el gran problema. Y muchas personas ni siquiera saben lo que es un género, ¿no? Muchas personas te dicen, no, sí, si una persona tiene pene es hombre. No, eso hace referencia a lo sexual. Un género, como ya te dije, es la construcción social y es por eso que le hacen tanto daño a las personas, porque naces y ya tienes una función determinada. Y ahora, si tú no crees no cumplir con esas características, te autodenominas de otro género, pero aún así acabas haciendo lo mismo que es cumplir funciones sociales. Esto debe de plantearse de una manera mucho más específica que como lo estoy haciendo ahora, pero ahorita te estás dando una idea y tal vez caiga el 20 de, sí, ¿sabes qué? Los géneros le hacen daño a la cultura, a la sociedad. Pues, ¿qué se puede hacer con eso? Porque, sí, exacto, que esa pregunta, ¿qué podemos hacer para, pues ya que el daño no se haga? ¿Abolir los géneros? Pues no es algo tan sencillo, porque aunque se disuelvan los géneros, vamos a seguir teniendo que cumplir con funciones. Yo creo que todo se reduce a las expectativas, ¿no? Que lo que tú esperas de un hombre o lo que esperas de una mujer y los demás géneros, dejar de esperar algo de ellos con respecto a su género, como se vean, y dejarlos vivir. Es algo muy difícil, es algo que requiere demasiada investigación. Yo apenas estoy dando ni siquiera una introducción. O sea, es una respuesta a una introducción. Pero tal vez hayas comprendido lo que quiero decir. Esas dos cosas para mí son lo que dañan a nuestra cultura. Porque además crea este, una separación entre nuestra generación y la anterior. Y es un gran problema. Seguramente has hablado con tu familia de temas así polémicos como lo son esto, el género, lo homosexual, el aborto. Con polémicos quiero decir algo que ellos no están acostumbrados, ¿no? Porque pues es de las cosas que yo he platicado y por eso es que le está haciendo tanto daño, que crea, no solamente crea un conflicto interno, sino también externo y entre dos individuos o más. Piensa un poco en lo que te he dicho, porque sí puedes sacar algo de eso. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengas un grandioso día. Si apenas lo estás empezando, si ya lo estás terminando, ten una hermosa noche. Y bueno, te mando unas hermosas y bonitas vibras.